muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a los expositores, que es lo importante. Gracias a Gustavo especialmente, que tuvo que cambiar su vuelo, y estamos todos entusiasmados con... Después contáis un poquito. Y bueno, vamos a empezar con Ailín Correa. Ailín Correa, Constanza Isola son miembros de la ACAP, de la Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad. También ellos voluntariamente han aportado su tiempo, sus ganas y sus experiencias ahora, como para compartir. Y esto, un director de carrera que tenía el IES en su momento decía, tanto las charlas, las cuestiones prácticas, las asistencias a estos tipos de eventos, también te van sumando esa experiencia que cuando estás estudiando no sabes de dónde tomarla, ¿no? Entonces, esto es parte de eso, me encanta colaborar y contribuir con eso, y bueno, mil gracias, Ailín, bienvenida, y bueno, le damos el primer aplauso, cosa que ya... Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por venir, gracias al IES por esta invitación. Bueno, mi nombre es Ailín Correa, yo soy directora de la agencia 25 Watts, es una agencia de marketing digital y desarrollo IT. Un poco la idea de la presentación y de la charla era poder contarles un poquito qué se cocinaba dentro de la agencia en relación más que nada y enfocada hacia los clientes. Cómo es la diaria, cómo empieza un ciclo, cómo llega ese cliente, cómo se van dando un montón de situaciones que son diarias, que son constantes y que no están probablemente en ningún libro ni en ninguna Wikipedia que podamos googlear. Así que un poco es, nada, desde mi experiencia y el paso de mis años de agencia, que ya son como 15, no me hagan sacar cuentas. Así que bueno, un poco era eso, era iniciar cómo era el ciclo de esa marca. ¿Cómo llega el cliente? El cliente puede llegar a través de un pedido de concurso, de un pitch, de un pedido de presupuesto, como, bueno, tengo tal emprendimiento, necesito un presupuesto para hacer una página web, una landing, o necesito desarrollar este producto y llevarlo a una comunicación en redes sociales. Y por otro lado, también los referidos, que no son ni más ni menos que nuestros pares y gente que uno va conociendo y esos contactos que se van dando en el día a día y en el transcurso de muchos y muchos días a días. En principio, siempre hay una primera instancia que es de escucha, que es cuando llega ese cliente a contarnos qué necesita, cuando llega para comentar un poco y transmitir sus necesidades, transmitir qué es lo que va a necesitar, cuáles son sus proyectos, si tiene objetivos comerciales o no, si tiene desde un manual de marca o si, no sé, si vamos a hacer un traspaso de agencia, que suele suceder, porque también los ciclos en esto se cumplen y a veces un cliente está con una agencia y ese ciclo por un montón de motivos, que es muy sano también que se cumplan esos ciclos, elige otra agencia, entonces llega, digamos, a esa instancia y uno que se sienta como agencia junto con el cliente a escuchar. Y mi idea un poco acá es, digo, poder establecer esto de la escucha y es preguntar quiénes son, a qué se dedican, si tienen objetivos comerciales o no, de marca, por ejemplo, si ya tienen material interno o qué es lo que van a necesitar. No todo es tal como, no sé, como uno cree. A veces llega una marca que dice, bueno, no tengo un manual de marca, entonces, pero sí tengo un logo. Y bueno, y ahí uno empieza a ver qué es lo urgente y qué es lo importante y a desglosar un poco esa punta del ovillo que te va permitiendo ir haciendo procesos y más que nada preguntar, porque a través de la pregunta uno va conociendo, va a poder ser un poco más asertivo después en las decisiones que se tomen, preguntar desde cuestiones que son muy técnicas a cuestiones que tienen que ver con las expectativas, a cuestiones que tienen que ver con las propias percepciones. En general, la parte esta es, bueno, yo me vuelvo con mi equipo, hacemos una reunión
y hablamos sobre esto que escuchamos del cliente. Qué materiales nos dio, qué nos entregó, qué nos pidió, qué es lo urgente, qué es lo importante, cuándo tenemos que salir. Y ahí empieza un poco la magia, digamos, de poder establecer una buena propuesta que, en definitiva, un poco de eso también, a medida que uno va transitando esa relación con el cliente, se va andando otros caminos también, porque uno no se conoce con el cliente apenas. O sea, no es que, bueno, empezamos nuestra relación contractual y listo ya. No nos conocemos, no sabemos exactamente, digamos, como qué es lo que va a ir pasando y sucediendo. Entonces, la idea siempre es poder presentar una propuesta de trabajo en donde estén claros los objetivos que como agencia vamos a plantear, en donde se puedan establecer, por ejemplo, el scope de trabajo, que es una cuestión bastante importante porque habla del alcance de ese trabajo, qué va a tener, cuáles son los tiempos, de repente poder hablar de un GAN de laburo en donde se pueda proyectar en qué va a estar trabajando la agencia, qué vamos a necesitar desde nuestro lado, pedirle también al cliente, qué tipo de información, un presupuesto sobre eso, y el disclaimer, que es bastante importante porque ahí delimita un poco cuestiones que tienen que ver con cosas que después no queremos tener problemas. Por ejemplo, cómo se abona, qué sucede si no está contemplado tal cosa, qué está fuera de ese presupuesto. Si lo piden igual es como, ok, está fuera, pero lo presupuestamos y vemos si les sirve o no y lo llevamos adelante. Es siempre bastante importante poder delimitar procesos con los clientes, digamos, y tener un poco de cintura también para esto de encontrarle la vuelta, porque quizá, y hay algo que aprendí en esta cosa lineal de emisor, mensaje, canal, receptor, que nunca es tan lineal, nunca es todo lo que parece y en el medio pasan cosas. ¿Qué pasa si hay un match, digamos, si a ese cliente le gustó la propuesta que le hicimos como equipo de trabajo y dice, bueno, ok, arrancamos a trabajar? La idea es presentarle al cliente nuevamente, y esto es un rechequeo constante, que es un ejercicio que en lo particular a mí me gusta mucho hacer porque también es la manera en la que yo voy midiendo ese match del que hablo, pero voy midiendo también las expectativas, voy midiendo si vamos por buen camino o no, si es lo que yo tenía pensado en mente, si te interpreté bien. Yo hablo como equipo, no yo, Ailín Correa, es un equipo de trabajo que labura conmigo. Entonces, en esa presentación al cliente poder hablar sobre, bueno, entendimos de esto que nos dijiste que necesitabas, entendimos esto. Esta es nuestra propuesta y seteamos un montón de pasos. Setear esto de los acuerdos, de lo que se puede hacer. Yo siempre digo que cuando uno arranca, empieza a correr el tiempo y empezás, capaz que todo es para antes de ayer. Entonces, la manera para mí más que me clarifica más para ordenar es ir de lo urgente a lo importante. Y le vamos sacando como un poco de peso, de intención, de ansiedad a toda la cuestión de las entregas, porque, digamos, hay un cliente que está esperando un montón de cosas. Hay un cliente que está esperando un inicio y hay un cliente que tiene un montón de expectativas. Entonces, poder acordar eso e ir seteándolo y chequear constantemente es una tarea que es bastante diaria, es un poco ardua, pero está buena porque te va marcando un camino seguro. Cada paso que uno da es, digamos, cada vez más seguro. Y por último, la organización interna, que habla un poco de esto de los Gantt que yo les comentaba, en donde se pueda tener una previsión de meses de lo que se va a trabajar, desde propuestas de trabajo, de campaña, estrategias, cuándo voy a presentar una campaña, qué tiempos tenemos, cuál es el tiempo que tenemos de devolución, cómo van a ser esas devoluciones, qué insumos me va a dar el cliente para que yo pueda trabajar. Y un poco los tiempos de producción y de entrega. Ok,
yo te presento todo esto, vos lo aprobaste y ahora yo vuelvo a mi equipo, vamos a estar trabajando en esto y los tiempos van a ser tales y cuales. ¿Está ok o no? Eso también es una cuestión constante de negociación, porque capaz que el tiempo que yo necesito no es el que necesita el cliente, y ahí siempre hay que tratar de acercar un poco, digamos, en el rol de cuentas, la negociación es constante y es necesaria además, porque, digamos, la idea es que podamos trabajar y de lo que yo proponga y de lo que yo haga pueda servirle a esa persona que está poniendo también todo su interés y su expectativa en relación a nuestro laburo. Que además son expectativas comerciales también que impactan en el propio cliente. Bueno, empezó la relación, el idilio ya pasó, y esto de que la comunicación nunca es lineal tiene que ver con las negociaciones, tiene que ver con que a veces van surgiendo, como muchas veces, digamos, van surgiendo pequeños obstáculos. Yo siempre tomo, digamos, como un paralelismo entre la relación que uno tiene con el cliente, es muy similar a una relación de pareja, y no quiero entrar en detalles, pero un poco sucede así. Es una relación constante, es una relación diaria, y una vez, acá el director presente, cuando estábamos en una reunión, yo trabajé en la agencia que él tenía en Perro Chaval. En una de nuestras primeras reuniones, un cliente nos dijo, bueno, trabajen sobre mis expectativas. ¿Te acuerdas? Y para mí fue como, ok, no entendí mucho qué me estaba queriendo decir. Con los años entendí que, claro, no era todo lo que yo quería imponer o lo que yo pensaba, o que el equipo también me transmitía como, este es el camino correcto porque nosotros nos dedicamos a esto y sabemos qué es lo que necesita esta persona. No, no necesariamente era así. Y había toda una expectativa por parte del cliente, que además es ese cliente que representa a una marca, un emprendimiento, una empresa, tiene que darse vuelta a hablar con un directorio, tiene que darse vuelta a hablar con un jefe, tiene que darse vuelta a negociar un proyecto comercial, a negociar un presupuesto anual. Entonces, uno trata en el trabajo de agencia de poder acompañar a esa persona que digamos, apuesta a la agencia y apuesta a eso, a que le vaya bien. Porque si no, no hay ningún win-win, digamos, si es solo lo que yo pienso y lo que yo digo que está bien. Probablemente me equivoque si no tengo esa posibilidad de escucha, esa posibilidad de poder ir un poquito más allá y pensar, bueno, concretamente, capaz que me está pidiendo esto, pero en realidad necesita esto otro. Y ahí un poco empezás a hacer, no sé, una escucha más activa. No digo que magia porque no existe eso, pero digamos, esto de negociar también lleva a uno a ponerse en el zapato del otro. De negociar implica también ver y trabajar sobre sus expectativas y también qué puedo dar yo y qué tiene esa persona. Hay muchas empresas que dicen, bueno, voy a contratar a una agencia. Y de repente no tienen a nadie internamente que pueda recabar información para darle a la agencia, que está con un nivel de desorden interno dentro de la empresa, y entonces no terminan saliendo las cosas, ¿no? Todo se traba, pero la idea con esto no es desanimar a nadie, sino más bien tratar de entender de que siempre, digamos, en la pregunta, en la escucha, en estas negociaciones, en tratar de entender un poco más y de ver el equipo que tiene para dar, está bueno ese intercambio. Bueno, la parte esta es básicamente cuando, digamos, es encontrar el punto de dolor, ¿no? Que va sucediendo porque, vuelvo a repetir, la relación con el cliente es prácticamente diaria y siempre van a haber determinados tipos de roces. Y esto no es para, digamos, ser no sé, una detractora de las relaciones, sino más bien porque es para no frustrar, digamos. Siempre hay una instancia de acuerdo, siempre hay un montón de cosas que se pueden revisar.
de sentarse a charlar, encontrar soluciones, poder intentar negociar, trabajar sobre las expectativas y ser un poco empáticos. Empáticos con esto, con las necesidades, con sincerarse con, bueno, mi equipo de trabajo, ok, yo hablo y tengo que poder transmitirle eso al equipo que también está pensando como en otra cosa. Entonces, es como un ida y vuelta. Yo voy, transmito, vuelvo, acordamos, charlamos, volvemos. Es un ida y vuelta súper constante y tiene como muchos niveles de altibajos. Mantener una cuenta que también, digamos, ya pasó esa etapa del idilio, ganamos, si quieren, el concurso, nos dijeron que sí, arrancó la cuenta, tenemos estas cuestiones que chequear, que setear, que acordar y demás. Para mí, y esto lo hablo así como desde la experiencia, es concretamente saber qué necesitan. Que tampoco es una tarea lineal, no es fácil, porque en esto es abrir constantemente los doble clic y poder seguir preguntando, porque digo, están las cuestiones comerciales, están las cuestiones comunicacionales, están los equipos, comunicación interna, hay un sinnúmero de comunicaciones que se van entrelazando dentro de cada empresa, cada emprendimiento, y es un mundo aparte siempre todos, como las familias. Brindar herramientas para las empresas. Esto lo descubrí cuando empecé a trabajar en un contexto de pandemia. Mi primer día fue como, ok, ¿cómo voy a tener una inducción en una empresa si no estoy ahí? Si no estoy viendo a ver qué hace mi compañero, mi compañera, mis pares. Y la verdad es que descubrí que había un montón de procesos internos y de organización que estaban realmente buenos y que le otorgaban también al cliente una herramienta para poder desarrollar. Es como, ok, yo entiendo, no tenés tanto tiempo, estás hasta acá de trabajo, tenemos que llegar a un calendario del mes que viene, pero no te puedes poner un rato a buscar información. Un rato que no es un rato, que es un montón de tiempo, porque de repente tienen que preguntarle al jefe de compras, al de marketing, al de comunicación, recursos humanos o lo que sea, si es una estructura. Entonces, poder facilitarles herramientas para que sean colaborativas, para que haya un intercambio, herramientas desde docs en el Drive, calendarizaciones, ideas, propuestas. Me acerco un poquito más a lo que vos estás necesitando. Yo digo, no pretendo que todo lo haga el cliente como, bueno, no, vos me tenés que presentar esto, no. La idea es, te doy un insumo, vamos arrancando por acá, si te parece, ordenamos esto. Es como un 5 en una cancha de fútbol, que tiene una visión bastante general, que entrega, que pasa, que va, que viene, que sabe, digamos, para dónde coordinar, seguir y liderar un poco ese proyecto. Es re importante conocer el negocio y los verticales comerciales que tenga ese negocio para poder encontrar pequeñas cosas que otorguen un upgrade a ese negocio que capaz que, digamos, desde el cross-selling, el upselling, de encontrar un huequito, una fisura en algo y ahí meterse. Entonces, conocer a fondo un poco eso, ir hacia los lugares, si tienen espacios físicos, conocerlos, ir, hacer una prueba, ir como consumidores, entrar en una web, navegarla. Son un montón de cosas que permiten a uno poder tener un conocimiento bastante exhaustivo sobre qué ofrece ese cliente y cuáles son sus verticales de negocio. Porque se pueden encontrar un montón de cosas que no están en el llano, para nada, y probablemente no estén en una reunión. Están en otros lugares que incluso los propios clientes, como uno a veces omite información porque pareciera algo, bueno, es conocido, digamos, esto de no...
se me fue la palabra, pero no lo digo porque es obvio. Entonces, en esto de poder conocer un poco los verticales y demás es, bueno, esto que no me estás contando, capaz que a mí me sirve y me da un insumo para poder presentarte otra cosa, que puede llegar a gustar, que puede llegar a mover un poco más. Y lo último, para esto es establecer documentos y los flow de laburos que sean necesarios para poder garantizar esa información, que es bien compleja tenerla, porque, digo, a veces no están tan aceitados los procesos. Entonces, en el medio uno tiene que ir como buscando de acá, golpeando una puerta, mandando un WhatsApp, yendo a otro lugar y buscar información de acá y de allá. Entonces, la organización, el método, encontrar procesos de trabajo va a facilitar que esas grillas, esas planillas y esa información, esas cajas de información se vayan llenando un poco para insumo de la agencia. Y las máximas que nunca nadie me pidió, pero se las voy a contar. Para mí una máxima, la regla de oro es no suponer nunca nada, preguntar. La otra es que el trabajo es en equipo siempre, 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 siempre. Aprender de los pares, doy por descontado que uno aprende de sus líderes, que son quienes le van marcando el camino y van guiando, pero en los pares, la gente con la que uno trabaja, yo aprendí todo de ellos, todo lo que sé hoy lo aprendí de ellos, desde procesos, cómo, no sé, cómo mandar un mail, qué cosas tuvieron que hacer dentro de su proceso creativo, o de lo que, desde la administración, que también es una pata bastante importante cuando se está en un lugar, digamos, de tinte comercial. La fluidez en la información y en la comunicación también no es nada nuevo, digo lo que estoy diciendo, pero es parte de las obviedades que para mí no son tan obvias. A mí, si yo tengo y puedo establecer una relación fluida con un cliente y establecer cuáles van a ser mis canales de comunicación, probablemente me cueste muchísimo menos obtener esa información que necesito y ese insumo. Y capaz que cuando tenga un imprevisto pueda negociarlo. Mira, hoy no te puedo presentar esto, pero mañana a primera hora lo tenés, ¿te parece bien? No llegamos. Eso es un canal fluido de comunicación que se tiene que establecer con esa persona que está del otro lado, que espera de nosotros un par de cosas, digamos. Y por último, y desde lo que, digamos, mi puesto requiere, es la conducción y la coordinación de los equipos. Yo siempre me lo imagino como estar en una gran cocina en donde tiene que salir los platos juntos, en donde todo se tiene que ir dando algunos procesos en paralelos, donde hay cuestiones que quizá no voy a tener, pero me frenan. Bueno, ¿qué hacer mientras tanto para que eso no me frene? ¿Qué hacer para continuar con este trabajo? Para que no quede, digamos, algo ahí en el limbo. Si algo queda en el limbo, si yo le doy un trabajo a alguien, un pedido, y esa persona no lo gestionó, es caos y destrucción un día en una agencia. Eso sucede siempre. Entonces, poder tener esa coordinación y esa conducción es bastante esencial para no solo que uno se ayuda con establecer procesos y demás, sino para también cumplir, porque tenés deadline, tenés cosas que entregar y demás. Así que eso es lo que quería contarles desde mi punto, digamos, de vista, y muchas gracias. ¿Hasta dónde recabar esa información y por ahí uno termina haciendo otros procesos que no tenía en cuenta, que no hacen falta o que por ahí es esfuerzo de más, por así decirlo? Y cómo hacer eso para que no interfiera, porque bueno, en lo que es recabar información o no sé, otros procesos, uno termina haciendo mucho de más y cómo por ahí eso, ponerle un freno o no sé, eso. Gran problema. No sé si tengo una respuesta para eso, pero sí
Para mí, organizar entre lo que tengo urgente y lo que es importante y ponderar y establecer tiempos de eso. Si yo tengo un deadline organizado, tengo que entregar una campaña, lo voy a hacer algo así como bien llano, tengo que entregar una campaña al viernes y tengo 5 días. Y me está frenando la información que no consigo 2 días. Al día 2 ya tiene que estar todo en llamas. O sea, yo tengo que conseguir eso. Y si no, me junto con mi equipo y digo, bueno, no lo tenemos. ¿Hay plan B? ¿Cuál es el plan B que yo puedo ofrecer? Capaz que tu plan B puede ir a apagar ese foco incendio, puedes activar otra cosa que permita ir en paralelo mientras vos vas recibiendo ese insumo. Es prueba y error en el sentido de que no hay nada que te vaya a determinar como en ese momento, a no ser que, digamos, que las alarmas sean un montón, esas red flag, pero seguramente te va a servir para tu próxima experiencia, y eso está re bueno y se ve un montón en las metodologías ágiles, de poder hacer un resumen cuando uno entrega un sprint de trabajo, un proyecto, una campaña, de hacer un resumen con el equipo. Che, bueno, ¿qué pasó acá? En esto no fue bárbaro. Listo. En esto no. Y la idea no es buscar culpables, nunca. Sí focalizar dónde estuvieron los puntos de responsabilidad para poder mejorarlos y que la próxima no te pase. Si de repente algo te trabó, digamos, porque consumiste un montón de tiempo en buscar un presupuesto que no era tan importante, capaz que para la próxima lo puedas resolver de otra manera. Capaz que puedas delegar eso en otra persona que tenga un rato más, o buscar en las páginas amarillas. Ay, qué oldie. Buscar en internet. Hay como muchas cosas para hacer y abrir el juego a eso está bueno. Y hacer un review siempre. Porque los procesos están para eso, están para mejorarlos. Siempre van a haber fallas. ¿Respondió algo la pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Después cualquier cosa Ailín se queda, así que le pueden decir, le pueden preguntar, así en privado, la agarran por ahí. Constanza. Constanza es licenciada en publicidad, también viene a contar su experiencia, hace 5 años tiene su propia agencia, es miembro de la CAP, también con su agencia. Y bueno, bienvenida, gracias. Gracias a vos, gracias Rolando. Hola, ¿cómo están? Bueno, como bien dijo Rolando, mi nombre es Constanza Isola, soy licenciada en publicidad, tengo 9 años de experiencia en el rubro publicitario y hace 5 años fundé mi propia agencia de publicidad. Puedo también comentarles que soy diplomada en comunicaciones digitales y social media y con mi agencia nos centramos más que nada en lo que es marketing digital. ¿A cuántos de ustedes, para que levanten la mano, les gustaría emprender en el mundo de la publicidad? ¿Sí? Hay manos, no sean tímidos que... Bueno, ¿y cuántos de ustedes quizás ya están trabajando en el ámbito, son intraemprendedores o trabajan en relación de dependencia en el rubro? Bien, hay manos, muy bien, bárbaro. Bueno, hoy les vengo a contar un poco, después de lo que habló Ailín sobre el tema de los clientes, les vengo a hacer como un doble clic en lo que sería un caso particular, con respecto también a lo que es mi experiencia, ¿no? como directora de mi agencia. Así que vamos a comenzar por un periodo muy lejano, hace 9 años, cuando conseguí mi primer trabajo. A los 19 años, uno puede decir capaz que cómo hacer para conseguir un trabajo sin experiencia alguna, porque 19 años o siendo estudiante es como un poco complicado el asunto mental, ¿no? De decir, bueno, rompo estas limitaciones, venzo estas barreras de lo que es la experiencia que tengo que demostrar para un puesto, porque generalmente encima los puestos que buscan son de experiencia de 2 años comprobable, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué es lo que a mí me marcó la diferencia en cuando logré mi primer trabajo? La pasión que le demostré a mi futuro jefe que tenía con la comunicación. Amaba tanto lo que hacía que mi mejor arma de comunicación para la primera entrevista fue decirle:
te voy a contar estos 3 trabajos prácticos que hice en la facultad y los resultados que tuvieron y las devoluciones que me dieron los profesores. Digo, hay que encontrar a ver, en dónde nos juntamos nosotros con nuestro amor por la profesión, con lo que necesita en ese momento la persona que te está entrevistando. Entonces, así, contagiando esa pasión, estoy segura que pueden llegar a lograr su primera entrevista, su primer contrato de trabajo para empezar a foguearse en este mundo, ¿no? Bien, acá algo muy importante que mencionó Aileen y que lo quiero recalcar, así como aprender todo este proceso que tuve hasta que empecé a fundar mi agencia de publicidad, fue el de entender y mejorar las fallas, siempre como principio único. Ustedes van a arrancar o están arrancando lo que estén haciendo en este momento y siempre va a haber fallas, siempre va a haber errores. Yo lo que quiero transmitirles es que tomen esos errores, agárrense, abrácenlos y potencienlos para que la próxima vez que les pase algo similar no lo vuelvan a cometer, digamos. Aprender, por ejemplo, me pasaba muchas veces de pasar presupuestos, ¿no? Presupuestos con 0 límites. Esos presupuestos donde vos ofreces todo con tal de tener, digamos, ese primer cliente y después te vas dando cuenta que en realidad los límites son sanos. Por ejemplo, poner un presupuesto con plazos, poner un presupuesto con qué servicios se van a brindar realmente y qué escapa del presupuesto. No tener miedo de decirle al cliente, esto no está dentro de lo cotizado. Creo que son claves que te va dando la experiencia, la seguridad en vos mismo como profesional, que tienen que ser como sus máximas, ¿no? Sus aspectos importantes. Bueno, yendo al caso puntual, les traigo un cliente que me pidió una propuesta en un momento en el que yo ya tenía quizás estos procesos aceitados de agencia, ¿no? Donde ya estaba trabajando con un equipo, donde ya había crecido, tenía mi buena experiencia, mis límites bien marcados. Entonces digo, bueno, vamos a trabajar con este hotel. Este hotel es de Villa Carlos Paz, se llama Eleton Resort, no sé si lo conocen. Bueno, ellos me contratan y me dicen que necesitaban generación de contenidos para redes sociales, cubrir eventos en ese momento, necesitaban diseño gráfico, edición de videos, bueno, todo lo que una agencia de comunicación le puede dar, absolutamente todo eso lo necesitaban. Así que yo les pasé la propuesta, aceptan la propuesta y de repente, ¿qué pasó? Pandemia. Pandemia para el rubro de la hotelería era algo como que muy complicado, ¿no? Y estaba la intención de mejorar la comunicación porque es un hotel con mucho potencial para la comunicación, tiene una muy linda infraestructura, servicio impecable, que son otros aspectos que la comunicación puede resaltar, pero que si no están, la comunicación a veces no puede ayudar, ¿no? ¿Qué pasa esto también? Hay que elegir y hay que ver con los clientes de poder siempre hacerles un seguimiento en cómo están, porque a veces uno como comunicador tiene una responsabilidad que no puede comunicar lo que no se, digamos, ¿cómo decirles? No puede comunicar lo que no se hace desde el servicio del cliente que te contrata. Entonces, acá aprendizaje, ¿no? Hay que ser flexibles en la ejecución, pero tener procesos simples. Como persona emprendedora o como intraemprendedora, uno tiene que pensar en que si vos pasaste una propuesta de alguna manera y algo cambia en el contexto, algo cambia con el cliente, hay que ser lo suficientemente flexibles para poder continuar con ese proceso, ¿no? Para poder decir, bueno, mira, pasó esto, pero yo hoy te traigo esto. Y eso también es como que lo mueve, me parece, esas ganas de aprender de uno, de realmente tener clientes o trabajar, digamos, desde el lado de la comunicación, para mí es sumamente importante. Bueno, ¿y qué pasó acá entonces? Yo tenía procesos muy simples establecidos en la agencia, desde los cuales yo podía adaptar, digamos, todas estas cuestiones a la ejecución. Entonces, les dije, vamos a cambiar algunas cosas del plan, pero no todas, nos vamos a enfocar en la comunicación digital y como cliente yo no lo quería perder tampoco porque encima era pandemia y vos decís, estábamos complicados con el rubro hotelería. Así fue como se planteó, digamos, desde la agencia empezar trabajando un brief de la marca. ¿Cuál era el problema en este caso? Que teníamos que potenciar la comunicación digital, obviamente, porque estábamos en un contexto en el que
ya no nos iba a adquirir ese servicio por un determinado tiempo que no sabíamos cuánto iba a ser. A partir de ahí elaboramos un plan, propusimos la ejecución, digamos, y este es el proceso que hacemos en la agencia, después hacemos la medición. Como es bastante, digamos, dirigido a lo digital, esto es como el proceso que tenemos siempre en la agencia cuando ingresa un cliente, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los roles que planteé con este cliente? Tenemos el rol de directora, que sería, digamos, en este caso justo yo. Tengo una coordinadora del área de social media, una community manager que se encarga también de lo que es redacción, porque acá también hay algo que uno a veces piensa como lineal, ¿no? De los puestos. Pero no en un emprendimiento, cuando uno trabaja, digamos, con colaboradores, a veces hay puestos que los podés ir manejando para cada proyecto que no sea totalmente lineal, o como dicen a veces los libros, que está perfecto, pero puede pasar que el community manager de repente tenga una habilidad bárbara para la redacción y digas, bueno, no solo vas a gestionar las comunidades digitales, sino también vas a crear el contenido, por decirlo de alguna manera, junto con el equipo de diseño gráfico y con una administradora de anuncios, creamos el equipo, digamos, para manejar esta cuenta. Entonces, hablando del posicionamiento digital, nos centramos primero en lo que era el sitio web, porque acá hay algo muy importante. Nosotros siempre tenemos que estar como lo suficientemente capacitados y posicionados para decirle al cliente, este sitio web no posiciona en Google, por ejemplo. Este sitio web va a entrar un potencial usuario, respaldándoselo obviamente, pero decirle, este sitio web va a entrar un potencial usuario y no va a entender la propuesta de valor del hotel. Entonces, bueno, planteamos un sitio web, planteamos la posibilidad de generar contenido fotográfico, de video, identidad visual y demás en redes sociales. Este offline lo agrego ahora para que sepan cómo es el proceso de la agencia, pero en este caso de plena pandemia no lo utilizábamos. Mailing también trabajamos y todo lo que sería la parte de anuncio, ¿no? Que no sería lo orgánico. Entonces, desde el lado de la identidad visual que les comentaba, nosotros veníamos de un cliente de un feed así, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para que realmente llame la atención el usuario que ingrese, por ejemplo, al Instagram y que transmita la propuesta de valor? Entonces establecimos una identidad visual, generamos estas campañas de fotografía y pasamos de algo así a algo así, donde nosotros empezamos a comunicar todo lo que era la oferta del hotel, ¿no? Que realmente se transmitiera a través de las redes sociales y anuncios posteriormente. Y pasamos de ver este tipo de historias en la red social a ver este tipo de historias en la red social. Digamos, si ven, son las mismas, hay promociones y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que se vean realmente alineado al público que teníamos determinado en el brief y a los objetivos, digamos, de comunicación? Así tenemos también lo que eran las historias de interacción, que muy poco se hacía, para mejorar, digamos, todos estos aspectos comunicacionales que hacen a la propuesta de valor de una marca, al branding de una marca también. Bueno, y acá viene un tema súper importante que no sé si les pasó alguna vez que algún cliente o escucharon de que les dicen, yo quiero trabajar con influencers, ¿no? No sé si, bueno, es como algo que está muy poco regulado, le podemos decir. Entonces, acá quiero traerles un caso justo de que trabajamos con influencers, donde muchas veces por esta tremenda comunidad que se ha generado en torno al hotel, nos hablan para decirnos, bueno, yo quiero ir una noche de hotel y a cambio de eso te doy un posteo en redes sociales. Bueno, paremos ahí. ¿Qué hacemos? Primero, hay que investigar siempre el influencer que realmente la tasa de engagement que tenga o el alcance que tenga sea realmente, ¿cómo decirles?, fidedigno, ¿no? Necesitamos saber cuál es el alcance de sus historias, qué tipo de casos de éxito puede llegar a tener, cómo va a ser el contrato, porque yo no te puedo dar una noche de hotel y que el influencer venga, saque 3 fotos, suba 3 historias y estamos ahí. Entonces, ahí me parece sumamente importante poder hacer un contrato con el influencer donde se establezcan bien las pautas de lo que él va a dar, lo que nosotros vamos a recibir y cuál va a ser el contrato. Porque esto justo lo traigo a colación porque es algo quizás que a veces en la diaria uno dice, sí, es
el canje, pero realmente uno necesita como una seriedad como profesional de la comunicación que tiene que estar transmitida a todos los niveles de la comunicación que se hagan o de la estrategia que se haga. Y bueno, acá les muestro cómo quedó, digamos, el sitio web. Justo es una captura del slider principal, en donde trabajamos también, como es un caso real, en el sentido de que hemos trabajado con bajo presupuesto. Quiero que sepan que con estos 3 roles nosotros pudimos hacer un restyling del sitio web y quedó perfecto, digamos. Trabajamos a nivel dirección, diseño UX UI y desarrollo web para, digamos, generar este sitio. Después trabajamos en lo que es anuncios digitales. Tenemos potenciado también la parte como de lo orgánico, mejor dicho, lo que no es pago. Y los resultados reales que hemos alcanzado con este cliente, para darles como un pantallazo general, aumento de la comunidad de Instagram en un 120% anual, digamos, a través de estas alianzas con influencers, de las campañas de tráfico y demás, con un presupuesto realmente que puede tenerlo cualquier cliente, que cualquiera pueda trabajar, digamos. No estoy hablando como de presupuestos como muy altos para los clientes que nosotros podemos iniciar como emprendimiento de agencia de publicidad o de comunicadores. En la campaña que largamos en verano, la optimizamos mucho hasta que llegamos a tener un mensaje que nos salga 10 pesos, digamos, 10 pesos de costo por consulta. Hemos alcanzado este último mes, por ejemplo, un 41% más de cuentas a través de Instagram. Tenemos un promedio de 2.100 visitas mensuales al sitio web. Esto justamente es en el último mes. Y como canales principales, esto lo extrajimos de Google Analytics, pueden ver que como búsqueda paga, digamos, entra el 45% de tráfico al sitio web. Como búsqueda orgánica tenemos el 24%. Y después de redes sociales, el 12,5%, que es bastante también del tráfico que recibimos al sitio. Como les mostré los círculos, al sitio web ingresan por ahí. Así que, bueno, los invito a, primero, sacarse las dudas que tengan conmigo, lo que necesiten. Y segundo, si quieren saber algo más extra, les dejo mis datos de contacto para que los tengan. Muchas gracias. Quería consultar si hacía algo para, no sé si capacitar o informar o algo así al cliente para el manejo de los leads o de las consultas. Sí, en lo que son las reuniones mensuales que nosotros manejamos con el cliente, algo que no aclaré al principio es que nosotros empezamos con este cliente generando una reunión semanal de 2 horas, donde le explicábamos todos los procesos y entendíamos todos los procesos del negocio. En esos idas y vueltas que se generaban, que ahí fue donde fuimos forjando la relación, en esos idas y vueltas es donde nosotros le podíamos dar una pequeña capacitación superficial sobre todo lo que íbamos a hacer y cómo se medían los resultados. Por suerte, al ser digital y ellos tener, digamos, también el sitio web optimizado para recibir las reservas, era muy fácil para nosotros poder explicarle al cliente por dónde estaban ingresando las reservas, digamos, y que eran gracias a las campañas. Eso, sobre todo, forjando la relación y con los resultados del tráfico, fue el mejor combo, digamos, para mantenerlo. ¿Cómo estás? Yo te quería consultar si cuando tuviste tu primer cliente, seguías trabajando en relación de dependencia o no. No, yo dejo de trabajar en relación de dependencia y ahí me lanzo, digamos, al mundo independiente. Justo en el medio vino mi hija, Nina, así que tuvimos ahí como una garra extra que le tenía que poner para conseguir mi primer cliente, que eso fue lo que más me impulsó, me parece, a generar eso. Y te digo, el primer año estuve con 2 clientes únicamente, remándola bastante porque era como difícil, digamos, que transmitir la propuesta de valor. Y a partir de ahí potencié mucho mis canales de comunicación externos, las redes sociales, desarrollo del sitio web y demás. Y eso también me potenció mucho para que me contraten y transmitir esto, ¿no? Porque en Casa de Rello, cuchillo de palo, estuve bastante sin comunicar, digamos, mis servicios.
Y alineado con eso que comentabas, ¿cuáles son, por ahí ya lo describiste, pero cuáles fueron los mayores obstáculos que tuviste que superar en esa transición entre la relación de dependencia y tu propia agencia? Principalmente tiene que ver con el tema de la captación de leads. ¿Por qué te voy a elegir, digamos? ¿Por qué te voy a elegir a vos y no quizás a un profesional que ya está con más trayectoria, con más clientes y demás? Y cómo hice en ese momento fue agarrarme mucho de mi experiencia en relación de dependencia. Entonces, por ejemplo, había trabajado en relación de dependencia para una marca de autos y motos multinacional, entonces eso en cierto sentido me daba como un sustento de haber tenido esa experiencia, de la experiencia en agencias de publicidad, para que el cliente le dé la confianza de que yo tenía una expertise en el ámbito. ¿Qué es lo que leí una vez que me parece súper importante para transmitírselo? Es que a veces uno toma el trabajo de relación de dependencia como, bueno, voy a ganar dinero y lo que sea. Yo lo tomé por el lado de voy a aprender, voy a generar experiencia, porque eso después te apalanca para que la gente confíe en vos, te apalanca para tener una red de contactos, digamos, inclusive si vos te volvés intraemprendedor en donde trabajás, imponés tu visión, sos escuchado, marcás la diferencia, eso también puede hacer que tus jefes, por ejemplo, te vean de otra manera y te impulsen a que sigas, digamos, creciendo profesionalmente. Por eso digo, a veces no menospreciar que me lanzo como emprendedor porque me tengo que lanzar a emprender, sino también aprovechar toda esa energía y toda esa experiencia que la relación de dependencia te la da y es sumamente enriquecedora e importante. ¿Cómo perdiste el miedo a equivocarte ya trabajando dentro del ámbito en las primeras campañas publicitarias? ¿Te referís a cuando trabajaba en relación de dependencia? Exactamente. Siempre me pude, digamos, rodear de personas que creían mucho en mí, en el sentido de que me he rodeado de gente que me ha hecho aprender y que me ha impulsado siempre como a tener una libertad, pero ordenada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué me pasa? No es que un jefe te va a largar o un director te va a largar a hacer una campaña solo, sino que siempre vas a estar guiado y acompañado por tus compañeros, por tu líder de tu equipo. Esa contención que vos empezás a formar, esa red de amistad y de catarsis, porque también pasa eso, ¿no? Empezás a generar una relación con tus compañeros, yo creo que todo eso te va llevando a perderle el miedo. Y también otro tema muy importante es que en la facultad, cuando presentaba los trabajos y todo eso, tenía buenas devoluciones de los profesores y me hacía sentir también segura en ese aspecto. Así que eso fue un buen combo también para... ¿Estamos listos? Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, fantástico, muchas gracias. Toda esa experiencia nos suma, ¿no? Gustavo, es tu momento ahora, así que bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, para que sepan un datito más. Fue alumno, fue profe del IES, estuvo en agencia de publicidad en Córdoba también. Y bueno, nos conoce, está en su casa también. Gracias, mil gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Okay. No me gusta mucho el micrófono, pero bueno. Tengo mucho para contarles, así que me traje mi machete acá por cualquier cosa. Vamos a empezar. Bueno, soy egresado de la carrera de publicidad del IES hace mucho tiempo. Mucho. Y fui ex profe del IES en publicidad 1 y en dirección de cuentas hace mucho tiempo también. Y después fui director de cuentas en la agencia Oxford, es una de las agencias, todavía está, es una de las agencias más grandes de Córdoba. Tuve una muy linda experiencia en Oxford y bueno, y después decidí mudarme a Londres, donde vivo hace 12 años y tuve la suerte de trabajar en publicidad también allá y trabajo en publicidad allá. Y la idea un poco esta tarde es contarles y hacer un paralelismo entre trabajar allá y trabajar acá, cuál es la realidad del mercado de la publicidad y las tendencias y todos los cambios que hay ahora y que han sucedido a partir de COVID y los cambios que tiene el mercado también,
Así que bueno, vamos a empezar y cualquier duda que tengan lo vamos charlando. Esa fue mi última campaña en Argentina, fue una campaña global para Duke, fue como un hijo y aprendí mucho en esa campaña porque fue una campaña a nivel nacional, fue a nivel nacional, que tenía muchas piezas, tenía gráfica, tenía video, tenía promociones, así que fue un trabajo muy interesante. Y Duke me enseñó muchas cosas y sobre todo aprendí en esa campaña. Yo trabajé 5 años en Oxford, 5 o 6. Pero esa campaña me enseñó mucho a darle valor a lo que había aprendido en la facultad, a lo que había en el IES, a lo que había, a todo lo que había aprendido en mi trayectoria laboral. Y después, estando en Londres, me di cuenta que tenía que ver con cosas que se aprenden acá y que tiene que ver, como hablamos con Far, lo atamos con alambre y que tenés que tener un plan B, un plan C y un plan D. Esta charla estaba programada para el viernes. Yo, me acostumbré un poquito a cómo es allá y tenía todo programado, como qué iba a hacer en el almuerzo, tenía que practicar la charla, tenía que pegar un video, tenía que hacer esto y esto, y de pronto se canceló. Y dije, me había olvidado del plan A, B y C. Y estuvo bueno porque fue como un cachetazo de realidad, decir, estás en Argentina de nuevo y es así. Así que estuvo bueno y estoy agradecido a este refresh de los cambios. Así que bueno, gracias por venir hoy a todos. Así que bueno, Duke estuvo muy bien y Duke estuvo creada en el marco de la publicidad tradicional. A mí me enseñaron y yo aprendí que la publicidad tiene una trilogía, o algunos profes le llamaban la Santísima Trinidad, que tenía que ver con el director de cuentas, el director de medios y el director creativo, y que eran 3 patas. Y eso fue como un shock, porque cuando me mudé y empecé a trabajar allá no eran 3 patas, eran 100, y no era la trilogía, sino que era un 100 pies, y que se movía de esa forma. Así que fue interesante esto de cómo se trabaja allá y cómo se trabaja acá, y que la trilogía no existía, y que de una forma de trabajar muy específica se abría a un mercado donde se trabaja mucho más segmentado, y en los roles son mucho más específicos. No solo son 3, sino que hay cantidad de roles, y el trabajo se segmenta. Es muy cementado, se segmenta en muchas partecitas que completan de una A a una Z. Así que eso fue bueno aprenderlo acá y vivirlo acá y poder compararlo allá. Cuando llegué allá, porque una de las preguntas es, bueno, ¿y es fácil? ¿Y llegaste y te estaba esperando la reina a tomar el té? No, no pasa. Pero bueno, fue duro al principio y empecé a trabajar en una agencia de publicidad, y con esto que tiene que ver con lo segmentado, es una agencia que estaba especializada en moda. Y los mercados y las industrias, los rubros están muy especializados. Entonces empecé a trabajar en esta empresa que quebró en la pandemia y se llamaba Fashion Shot. Yo entré como director de cuentas de alguna forma, pero además tenía que cubrir la relación con el cliente, que en Duke lo hacía, era mi rol, digamos, mi rol era bastante acotado en este sentido de la relación con el cliente. Se visitaba el cliente, todas las inquietudes con el cliente, se desarrollaba el brief, y después se traía a la agencia, nos juntábamos con el equipo creativo, el equipo de medios, se generaban propuestas y se le devolvían al cliente, y esa era un poco la mecánica. Allá era un poco así también, pero además era la parte interna, la parte de producción. Y es cuando yo descubro que me gusta hacer producción, que tenía que ver con esta relación con el cliente, pero además tenía que ver con todos los procesos internos. Y como le decían ahí, era make things happen. Tenés que hacer que pase. Entonces tenía que ver en este proceso de la A a la Z, tenía que ver con hacer que las cosas pasen. Hacer los castings para los modelos, buscar las locaciones si se iban a hacer en el estudio o en locación, y hacer que todo pase, los fotógrafos, el equipo y demás. Así que estuvo muy interesante. Ahí llevé cuentas como
Ralph Lauren, pero la parte solo para el mercado británico, Tommy Hilfiger, Guess, Wrangler y Levi's. Esos fueron como mis clientes. Y estaba bueno y me empezó a gustar esto de estar segmentado y estar especializado en un mercado puntual que era la moda del fashion. Y estuvo muy bien. Crecí mucho, estuve 5 años ahí, fui pasando por distintas etapas y fui creciendo, eso sí fue fácil. Pero creo que empecé a descubrir mi diferencial. Entonces me di cuenta que lo atamos con alambre servía, que el hecho de ver un proceso de forma macro, que acá, por ejemplo, en Duke, de ir a ver al cliente hasta entregar la pauta publicitaria y ver el aviso y chequear que el aviso salga, en todo ese proceso había aprendido mucho y era muy útil para allá. Y la otra cosa que servía, que me empecé a dar cuenta, es que mi equipo me quería, me apreciaba, yo cuidaba a mi equipo. En la moda no es fácil y es un ambiente bastante complicado, pero empecé a generar relaciones auténticas y empecé a cuidar a mi equipo de una forma que ellos no estaban acostumbrados. Entonces, el ser como empático empezó a tener sus resultados y fue parte de un diferencial. Y por ejemplo, la primera vez que me di cuenta y el primer ascenso que me dieron en esta agencia fue una mañana, era un estudio que tenía, imagínense un espacio como este, con 7, 8 estudios de este tamaño, y yo estaba shooteando Ralph Lauren, y en el estudio de al lado, una colega estaba shooteando para Tommy Hilfiger. Yo no sabía cuál era su brief que estaba haciendo, así que yo estaba con mi shoot, muy bien, y de pronto salgo, la encuentro en el baño y estaba llorando. Le digo, ¿pero qué te pasa? Dice, no, es que mi modelo está trabada en Tailandia, no va a poder llegar, tengo que cancelar en un equipo de 60 personas, el cliente estaba ahí. Todavía no se había enterado el director de la agencia, que iba a ser otro problema. Y le digo, mostrame el brief. Y me muestra el brief y era una chica de espaldas, rubia, que se le veía un poquito un vestido, con viento y demás. Y le digo, mira, vení conmigo. La llevo a mi estudio y le digo, mira, mi campaña es esta chica rubia, que es muy parecida a la tuya, y si te la presto al mediodía, lo puedes hacer al mediodía. Y me dice, ¿pero harías eso por mí? Le digo, sí. Le digo, llamemos a la agencia, hablamos con la agencia, le dijimos, la modelo que hoy yo tengo para Tommy va a ser Ralph. ¿Está bien? Arreglamos toda la parte de contratos y demás. La chica se salteó el almuerzo, no tuvo problema, no come mucho. Así que hizo esta campaña al mediodía. El director nunca se enteró, el cliente estuvo fascinado porque nunca encontró la diferencia entre la modelo que estaba en Tailandia y la modelo real. Y esas pequeñas cosas son las que me empezaron a dar herramientas para crecer. Y después de ahí, después de Fashion Shop, me mudé a Topshop, que es parte de Arcadia. Arcadia era un grupo de moda que quebró durante la pandemia, yo no tengo nada que ver. Es un grupo de moda, era uno de los grupos de moda más grandes del mundo, competía con grupos de moda como Zara o H&M, tenía 4.000 empleados, 4.000 tiendas a nivel mundial, en Sudamérica estaban en Uruguay, Chile, Brasil, tenía 20.000 empleados alrededor del mundo, 8 marcas, 2 marcas líderes que eran Topshop y Topman, y empecé ahí como producer, y empecé a entender cómo funcionaba esto de la moda y entender los mercados. Y mis mercados ahí eran el High Street, que la moda se divide en 5 secciones. High Street era una de ellas, que era H&M, Zara y demás. Después estaba High Designers, que se pueden encontrar en Oxford Street, que tienen que ver con Calvin Klein. Son diseñadores que firman con su marca, pero son marcas que están en el High Street. High Designers como Gucci, Prada, Dolce y demás. Y después lo que tenía que ver con los diseñadores independientes, Independent o Creative Designers, que son marcas como Acne o You Must Create, esas marcas que no conoce nadie, que hacen mucha plata, pero que siguen manteniendo la individualidad del creativo. Y empecé a descubrir esto de la producción. Yo entré como producer en un mercado de nuevo que era segmentado y
donde se hacía una tarea. En este caso yo entro como producer y lo que tenía a cargo era hacer que las cosas pasen. Entonces tenía que ver con el casting, las locaciones, el presupuesto, pero no tenía que ver ni con la parte creativa ni con la parte de postproducción. Y esta fue mi primera campaña para Topshop y Topman. Era una marca muy joven, apuntaba directamente a la competencia que era Zara y H&M, y estas campañas se distribuían a nivel global. Esta campaña se llamó Staycation y tenía que ver con la idea de estar de vacaciones dentro del Reino Unido. Bueno, después se sucedieron en esos 5 años un montón de campañas. Las campañas se organizaban 5 campañas al año, 4 por cada una de las temporadas, otoño, invierno, primavera, verano, y la campaña que tenía mayor presupuesto, por una cuestión comercial, es Christmas, Navidad y Año Nuevo, porque es digamos, una de las campañas más caras y hay una especie de competencia en Navidad de quién presenta la mejor campaña. Estas son algunas de las campañas para Topshop y Topman, con un mercado muy joven. Esta chica es de Venezuela. Tenía submarcas. Snow era una marca que se hacía una campaña antes de la temporada de esquí y una marca específica para esquí. Esta es otra de las campañas. Se apuntaba a un mercado totalmente global, donde se trataba de incluir todas las etnias, las razas, y es donde se empezaba a hablar un poco de diversidad e inclusión también. Y esa fue la última campaña, y en ese momento yo ya estaba en la posición de Senior Creative Fashion Producer, una tarjeta así de grande, que en realidad lo que estaba diciendo es que yo podía ofrecer un servicio desde las reuniones con el brief, con el cliente, para discutir la parte creativa, hasta la postproducción y las notas de postproducción con todos los cambios que había que hacer y asegurarme de que esa campaña estuviera en el aire. Entonces era un proceso mucho más grande y podía llevar varias campañas al mismo tiempo dentro de ese proceso. Esta campaña fue con Taylor Hill, que es una de los ángeles de Victoria's Secret, y Rafferty Law, que es el hijo de Jude Law. Eran 12 celebrities en total, 1 millón de libras de presupuesto, 98 personas en set. Y cuando estábamos shootando esta campaña, me llama el CEO y me dice, quebramos. Así que, y estábamos empezando la pandemia. Así que mandé a mi asistente a comprar champán, brindamos, celebramos y bueno, y de ahí decidí. Dentro de la campaña estaba Valentina Sampaio, que fue la primera modelo trans, que es brasilera. Estaba una fotógrafa y lo que tratamos de hacer, la chica negra, tratamos de empezar a trabajar con inclusión y diversidad, porque el mercado iba hacia eso. Así que teníamos un poco de celebrities, cubríamos todas las razas, todas las alturas, todos los pesos, y también empezamos a trabajar con modelos
con algunas discapacidades. También se empezaron a trabajar a partir de esta campaña, que fue muy novedoso, fue muy disruptivo. UK, el Reino Unido, es líder hoy en este tipo de tendencia, campañas de tendencia, que el resto de Europa viene un poquito más atrás, pero es lo que se viene. Y bueno, y a partir de ahí decidí largar mi propia agencia, mi propia marca, decidí ponerle mi nombre, que acá no suena tan bien, pero allá suena como un poco raro. Sí. ¿Cómo? Exótico, sí, tal cual. Acá suena más como un cartel de droga, una cosa latina, medio rara, pero allá quedó bien. Y empecé a desarrollar, fue un camino de introspección, me llevó 3 meses, que tenía que ver con poner mi nombre ahí, no otro, con empezar a buscar los diferenciales, y en esto quiero hacer mucho hincapié porque creo que es muy importante que cada uno, sobre todo cuando uno está estudiando, empiece a encontrar cuál es el diferencial que puede ofrecer. Y yo me di cuenta que lo que había conseguido en esos 10 años era un muy buen black book, o un roster, o una lista de contactos de gente con la que trabajaba, a las cuales les avisé que largaba solo, y eso estuvo muy bien. Una reputación en la industria que tenía que ver con ser un poquito más carismático, tratar un poco mejor a la gente, y que la gente dentro de la industria sea bien tratada y que la pasemos bien. A ver, es moda, no estamos salvando el mundo. Y eso fue muy importante. Y lo otro que tuvo que ver fue, lo atamos con alambre y tener siempre el plan A, B y C. Entonces, eso creo que fue muy importante para decidir lanzarme. Y sobre todo esto que tenía que ver con tratar bien a la gente, en realidad es un liderazgo de sombra, que se llama, que es hacer que el otro, permitir que el otro, darle el espacio al otro para que pueda crear. Y yo considero que trabajo con artistas. Parte de la presentación y de todo mi branding tiene que ver con estos frames, estos cuadros. Y si van al sitio web están los cuadros también, porque creo que yo soy un facilitador de mostrar el arte de los fotógrafos, de los videógrafos. Entonces el concepto es una galería de arte, digamos mi branding. Cuando decido hacer branding contraté una agencia especializada en esto y desarrollaron mi social media y mi branding. Hicimos un tone of voice, en qué tono de voz iba a hablar, no de esto, sino del tono de voz a nivel estético. Y eso saltó el hecho de decir, vamos a hacer una galería de arte que la gente pueda ver con qué fotógrafos, con qué videógrafos trabajo y mostrar ese arte y ser un facilitador y tener que ver con esto de generar el espacio para extraer el talento del otro con un objetivo en común. Y funcionó muy bien. Y en ese tiempo empecé a desarrollar muchas editoriales para revistas, que las editoriales lo que te permite es trabajar con fotógrafos un poquito más locos, con modelos que recién empiezan, y las revistas son muy permeables y quieren material nuevo, entonces trabajar con estilistas que tienen los adelantos de temporada, y eso hace que un poco se abra la cabeza y uno pueda pensar y tener material más interesante. Estas son algunas de las editoriales. Y después llegó Ralph Lauren. Me llamaron de Ralph Lauren para hacer la campaña global. Yo había trabajado con Ralph Lauren, pero a nivel de Reino Unido. Me llamaron para hacer la campaña global desde Nueva York. Estábamos casi terminando pandemia y la campaña eran 8 supermodelos con sus familias, porque tenía que ver con esto de volver a abrazarse y de tocarse y de qué nos había pasado en esta distancia. Y ese era el objetivo principal, la familia. Entonces eran 8 ciudades donde vivían 8 supermodelos con sus 8 familias. Fueron 14 días sin dormir, literal. Era terminar Shanghái, empezar Vancouver con 20 minutos de dormir en la silla, pero el resultado para mí fue increíble y me gustó mucho hacer esa campaña. Y tenía que ver con esto de poder abrir un poco la cabeza y empezar a encontrar nuevas formas de trabajar. Y además de cubrir un proceso de
se llama end-to-end process, que empieza con el brief de los creativos y termina con la postproducción. Y ahí tengo una anécdota muy chiquitita, les robo 2 minutos, que tiene que ver con esto de los diferenciales. Me llaman de Nueva York, estaban totalmente locos porque un tartán, que es una tela escocesa, que se pone atrás, cada región para Ralph Lauren tiene un tartán diferente, con colores o con los cuadros distintos y demás. El de Shanghái, por una relación que existe entre América y China, el de Shanghái no había llegado ni iba a llegar, y yo lo necesitaba, si no se perdían $200.000. La campaña en Shanghái la hacía Lina Zhang, que es la supermodelo asiática, con su familia. Había que trasladarlos al rodaje que se hacía en unos establos. Y bueno, tratando de solucionar esto y un poco atándolo con alambre, mi pareja me asesoró, que antes he trabajado con algo relacionado, y dije, bueno, llamo a DHL, averiguo qué pasa. Y gracias a Dios me atendió Consuelo en español. Y por esto de probar y de tener un plan B y de tratar y de hablar otros idiomas, Consuelo hizo que el tartán llegara justo. Así que cuando estaban armando la producción, llegó el tartán, lo colgaron, shooteamos y salió todo bien. Así que bueno, esa es Lina Zhang con su esposo y sus hijos. Y esta es Tisha Gilbert, la supermodelo canadiense. Y también lo que se trató de mostrar en Ralph Lauren, estas 8 familias, eran 8 familias totalmente diferentes. Por ejemplo, la familia de París eran 3 padres, una madre, una familia ensamblada. La familia de Nueva York eran 2 chicos, la familia de Tisha Gilbert está casada con su esposa, tienen 3 hijos, los hijos son gender fluids, pueden elegir su ropa, el color de su ropa, y tienen nombres que no tienen que ver con el sexo. Uno se llama Worm, el otro se llama Grey. Entonces Ralph Lauren podía empezar a transmitir un poco en relación a la campaña del año anterior lo que tiene que ver con gender fluid, con diversity, inclusion y todo esto. Connection. Zusammenhalt. L'union. La joie et l'amour.幸福. We certainly need family. We need gatherings. We need connection. Cette période a permis de pouvoir vraiment se concentrer sur ce qui est important. Zusammensein mit der Familie keine Selbstverständlichkeit ist. I do take this time to try to find healing and balance. I hope the kids maintain the traditions of, not just celebrating any one particular holiday, but just the spirit of the holidays. We love giving. We love giving people presents, having people for dinner. We get to build up to this moment and laugh and talk and dance. Et plus la soirée, je pense, durera et sera sympa. We share our songs, we're honoring our family, and we keep moving forward. It's been a difficult separation, and I've really changed my perspective on what we need and don't need. We certainly need family, we need gatherings, we need connection. We love to celebrate the solstice and the change of seasons. I think it connects people to the earth, which is needed right now. And I hope my children can continue this tradition. Bueno, y después de Ralph Lauren, recibí un llamado de Stella McCartney y empecé a trabajar con Stella McCartney. A esta altura ya mis diferenciales estaban claros, mi end-to-end process estaba clarísimo. Entonces el servicio que yo ofrecía era desde el brief con el cliente, trabajar con los creativos, pasando por el casting,
las locaciones, si iba a ser un estudio, si iba a ser en exteriores, el manejo del budget, del presupuesto, cómo se iba a desglosar ese presupuesto, poniendo en claro las piezas que se iban a entregar, que son muchísimas. En Ralph Lauren eran 280 piezas, entre print, gráficas, social media, y el uso de esas piezas. Cuánto podía estar una modelo en el aire, por cuánto tiempo, en qué continentes. Y después de eso tenía que ver los contratos, los seguros, los contratos y los seguros y los permisos para filmar. Y después empezar a armar todo el team que iba a trabajar, el hair, los peluqueros, los maquilladores, el estilismo, el brief y las aprobaciones de todo eso, que es un proceso paralelo. Después todo el art buying o comprar, digamos, no comprar, pero bueno, se llama art buying, pero tiene que ver con los fotógrafos o los videógrafos que van a poner su visión en la campaña. Y después todo el equipo que tenía que ver con los iluminadores, los asistentes, la logística de todo eso y los tiempos de todo eso. Y termina cerrando en el Google Drive, donde están todos los archivos, donde queda todo registrado, y se cierra el budget. Y ese día es muy feliz, cuando cerras el budget y entregas. Bueno, y esta fue la campaña para Stella McCartney. Lo que tenía que ver con Stella McCartney es que era una personalidad muy fuerte. Es la hija, no sé si todos saben, pero es la hija de Stella McCartney, es una diseñadora de modas, es feminista, vegana, una super strong woman. Y tiene una idea muy clara de lo que quiere y había que trabajar con una identidad de marca muy fuerte. Acaba de lanzar, trabaja con materiales nobles y acaba de lanzar todo el cuero, su línea de carteras y de zapatos es muy fuerte, y acaba de lanzar cuero vegano hecho de fibras creadas a través de hongos, y el cuero está buenísimo, huele a cuero. Pero está creada a partir de fibras de hongos que se cultivan específicamente para eso, sin dañar el medio ambiente y demás. Así que Stella McCartney fue muy interesante, había que trabajar sobre una imagen de marca fuerte y acompañar a Stella en ese proceso. Yo shooté 4 campañas con ella y obviamente el primer día fui a trabajar con mi sándwich de carne. Obviamente no me dejaron entrar, pero bueno, Stella es vegana y todo el mundo que trabaja con ella tiene que ser vegano. Así que bueno, fui vegano por unos meses, estuvo muy bien. Y tuve que convencer a modelos que fueran veganas, que no eran veganas, pero fue una experiencia muy, muy interesante. Y esa fue una de las campañas, está hecha con un escultor italiano, donde se mostraban, es una campaña de producto. Eran 28 piezas, esas son 2. La campaña para los Beatles, cuando el año pasado se hizo el Get Back de los Beatles, se shootió una campaña en LA para adultos y una campaña en Londres con kids y teenagers. Esa es la campaña de kids. Y acompañó el lanzamiento del libro de su papá, de Get Back, con fiestas alrededor del mundo y demás. Estuvo muy, muy interesante. Eso fue Kids. Stella es una de las mayores, de las marcas más grandes para Kids. Trabaja con algodones naturales y demás. Y el margen que tienen de venta en Kids es muy grande. Y este fue Disney, es la última campaña que hice con Stella McCartney. Stella McCartney hizo un acuerdo con Disney y cambió la vestimenta de Minnie Mouse. Minnie Mouse ahora es una super ratona, tiene un traje muy poderoso, azul, y bueno, eso fue parte de la campaña con Disney y se desarrolló una colección cápsula para Disney. Este es uno de los...
Y después, bueno, me llamaron de Vogue, empecé a trabajar en Vogue hace unos meses. Empecé como consultor. Bueno, sigo como consultor y voy a terminar como consultor. Trabajo con ellos hasta el 16 de diciembre y fue una experiencia. Cuando me llamaron, no sé por qué, supongo por los nervios, pero los traté muy mal. Pero me volvieron a llamar. Así que empecé y a empujar la puerta giratoria, que es un edificio en Londres, que es The Vogue House. Fue bastante emocionante. Es más, el guardia me ve con la lágrima ahí y me dice: ¿estás bien? Sentate. Me sentó, me trajeron un té, pero agua, y empecé. Ahí ya estaba la idea de si bien es un mercado muy cementado, la idea de este end-to-end process estaba muy clara y era una nueva forma de trabajar también. Vogue actúa como agencia, si se quiere, porque ofrece a los clientes una especie de paquete. Es como que consolidan marcas. Lo vamos a ver después, es como las marcas empiezan a trabajar juntas. Vogue no es solamente la revista, sino que atrás, digamos, se le ofrece a los clientes generar trabajo en conjunto con estas marcas y con otras marcas. Vogue es parte de Condé Nast, que es una editorial que tiene 20 revistas. Es la más importante a nivel del mundo. La edición de Nueva York, con Anna Wintour a la cabeza, es la más famosa. ¿Habrán visto la película El Diablo Viste la Moda? Bueno, eso refleja la edición de Nueva York, pero es igual. Yo pensé que la gente iba a ser un poquito más con sus tacos y sus cosas, pero la verdad que muy bien. Son súper profesionales. En mi piso somos 70, soy el único que no es inglés y que no es de doble apellido inglés, que eso es bastante raro. Pero viene bien. Y bueno, y Vogue ofrece esto, funciona como agencia, ofrece este tipo de paquetes donde no solo le vende un espacio en la revista, y ahí entra mi mayor desafío, el hecho de pasar a la parte digital. Vogue ofrece a los clientes eventos y print, digamos, estar en la revista, pero además material para social media, para YouTube, en Instagram, y un abanico de cosas que el cliente compra dentro de la editorial. Y además, digamos, Vogue se da el lujo hoy de poder elegir a sus clientes y ver con quién asocia la marca y quién no. Así que hay veces que no se puede asociar la marca con Vogue, entonces se la asocia a GQ, que es que es una revista de moda, pero para más enfocada en hombres, o Vanity Fair, o Tatler, si es una persona más grande, dependiendo el cliente y la propuesta que el cliente trae, se lo deriva a una de los print, a una de las revistas. Y parte de mi mayor desafío ahí era convertir este mundo de impresión en una revista a un mundo digital. Obviamente, y como tendencia mundial, las revistas están desapareciendo, entonces, no todas, pero la idea es mover hacia un mundo más digital. Entonces, si hay un print en la revista, está acompañado por social media, por activaciones, digamos, por un montón de cosas que complementan esa campaña. Y estos son los primeros 3 covers con los que trabajé. Esa es la hija de Kate Moss, Beyoncé, Giselle Bündchen. Y esta es la última etapa, se les muestro hasta acá. Perdón. Es la última edición y tiene que ver con la celebración de la Semana de la Moda. Cuando entré a Vogue empezamos a desarrollar distintas campañas. Mi primera campaña fue para Jimmy Choo, que ahora se la muestro, y para Traveler. Y tiene que ver con esto de que las marcas trabajen en cooperación. La edición es para Traveler, en conjunto con Estée Lauder, y la modelo es Jay Maya, que es una supermodelo ahora. Y bueno, vemos
mostrar este primero. Y después les voy a mostrar Jimmy Choo, que fue la primera campaña y es también para celebrar el mes del Gay Pride. Y esta campaña, lo interesante es que se armó un equipo de 86 personas, solamente podrían trabajar, era discriminación positiva, solamente podrías trabajar en esa campaña si estabas dentro de las letras del que acá tiene un nombre muy piola, el LGTB, pero el colectivo, sí, o el, perdón, ese, ok, y el colectivo something, pero estuvo muy buena la campaña. Y esta campaña fue muy especial porque Jimmy Choo decide apostar por una troupe de actores, gender fluids también. Fue muy complicado, y estoy en confianza, manejar el tema de todos los pronombres. Así que yo me aprendí los nombres de los 16 y los llamaba por el nombre, porque algunos eran he, otros she, otros they. Entonces, todos estamos aprendiendo y mi respuesta fue, estoy aprendiendo de esto. Así que fue un desafío bastante interesante. Y Jimmy Choo decide apoyar a esta troupe de actores que se llama Sing the Pink. Son muy populares en Europa y deciden separarse. Entonces Jimmy Choo auspicia de alguna forma Sing the Pink y Vogue lo comunica. Entonces hicieron muchísimas piezas que tenían que ver con todo el social media de los actores, de Vogue, de Jimmy Choo. Y las más fuertes fueron para YouTube e Instagram. Y la difusión estuvo muy buena, fue durante todo el mes del Gay Pride. Y fue muy interesante porque linkeaba a Jimmy Choo con valores de marca que tenían que ver con este colectivo LGTB que se separaba y que había sido muy fuerte en Londres, sobre todo, muy fuerte para la comunidad. Entonces le permitía a Jimmy Choo y a Vogue comunicarlo, a Jimmy Choo sponsorearlo de alguna forma, y terminar esta cierta inclusión de Jimmy Choo como parte del colectivo LGTB. Es un poquito larga, si me avisan la cortamos. Traje dos versiones. Esta es parte de los prints que están en esa revista y esta es parte de esta troupe de actores de Sing the Pink. Y de nuevo tenía que ver con diversidad e inclusión y cada uno de los personajes representaba distintos aspectos. Bueno, y cada uno de los personajes estaba vestido por un diseñador distinto. Estaba McQueen, Vivienne Westwood, Gucci, cada uno tenía un diseñador que representaba cada personaje. Sing the Pink is the social misfits in Broken Biscuits. We're the kind of people that have been excluded. We're like one giant detention class of oddballs and rejects that then find each other and find power in our differences. El proceso de end-to-end fue cada vez más claro y se veía cada vez más claro. Y fue aprender también nuevas formas de trabajar y adaptarse, especialmente después de la pandemia. Esto tiene que ver con esta especie de galería de arte que fue el concepto del branding, y esos son los 6 fotógrafos, los últimos fotógrafos con los que trabajé, que son artistas y que estoy muy orgulloso de haber trabajado con ellos. El primero en la portada de Porter es Rodrigo Carmuega, que es un fotógrafo argentino, así que yo siempre que puedo trabajo con fotógrafos argentinos. Tengo una anécdota muy linda. Una de las agencias, cuando estaba en Topshop, tenía contacto con todas las agencias de modelos, así que les decía, si llega una argentina, avísame. Me avisaron que llegaba Caro, de Chaco, 19 años, perdida, y llegó su mamá a la semana, y en el casting Caro me dice, ay, soy de Argentina. Le digo, sí, esa es la razón por la que estás en el casting. Bellísima, Caro. Y me dice, viene mi mamá la semana que viene, así que nos juntamos con su mamá. Le dije, bueno, mira, esta agencia sí, esta agencia no, estos rates sí, este porcentaje no. Su mamá estuvo muy agradecida. Y Caro hoy es la cara de Armani de esta temporada, está empapelado a Europa con su cara. Así que bueno, fue muy reconfortante. Y
siempre que puedo trabajo con argentinos allá. Así como Rodrigo es uno. Ben Parks hace covers de Vogue también. Y Campbell Addy es una historia muy interesante. Trabajé con Campbell 2 veces. Es un fotógrafo de color. Y es el fotógrafo, y sus musas inspiradoras es Naomi Campbell, una de sus musas. Es uno de los fotógrafos que se viene en la industria, está trabajando muchísimo y sobre todo trabajo con gente de color y es parte del movimiento de Black Power que está creciendo mucho en Europa. Pero bueno, se los quería mostrar, eso es las 7 tendencias que hay que seguir, pero en realidad son las 7 tendencias que las marcas globales siguen hoy y que van a seguir mañana. Que tiene que ver con esto un poco de lo que estuvimos hablando, del woman power o de estas mujeres superpoderosas. La industria de la moda siempre estuvo enfocada en la mujer, pero hoy la mujer tiene un empoderamiento que la industria de la moda celebra y está muy bien. Y tiene que ver con Stella McCartney diseñando la nueva vestimenta de Minnie porque era ridícula y la diseña con un traje de hombre. El Black Power, esa es Naomi Campbell retratada por Campbell Addy y tiene que ver con el espacio que se empieza a generar para tener una diversidad mucho más amplia. Esa es la campaña de Jimmy Choo, que tiene que ver con el gender neutral, y como el caso de Tisha Tilber, la modelo canadiense, que no le obliga a sus hijos o hace que sus hijos elijan su ropa y sus nombres y demás. Y es una tendencia que está y que va a seguir y que se va a quedar. Y se ve en muchos aspectos, de la parte comercial de una campaña, donde hay marcas que lo usan como, pero cada vez menos, que lo usan como debería estar, nos sumamos a la tendencia, entonces somos gender neutral, a marcas que realmente lo adoptan como una forma de vida, sí, como un lenguaje de su marca. Diversity and Inclusion, que tienen que ver con esta etapa de cover, donde los modelos no son modelos, pero tienen diferentes colores de piel, diferentes alturas, diferentes pesos y diferentes habilidades motrices, entre otras cosas. Eco Warriors, bueno, tiene que ver también con la campaña de Stella y de BMW. No traje nada de BMW y Range Rover, pero son 2 campañas que tienen que ver con estos Eco Warriors, los que batallan a favor de la ecología, y con las colaboraciones. Range Rover acaba de sacar una campaña para una de sus camionetas que se llama Vogue, en colaboración con Vogue, y 2 editoras de Vogue hacen esta campaña y tiene que ver con empoderar a la mujer y tienen su propio vehículo diseñado especialmente para mujeres. Es debatible, pero digamos que lo que hacen es empoderar la figura de la mujer en un mercado tan masculino como los autos. Y BMW es súper interesante. Ahora me parece que hay un clip. Este es un clip del backstage. Ahí está la camioneta. Quiet, please. Esa es una laguna en las afueras de Londres. Yo no lo sabía, pero haciendo la producción descubrí que hay 47 lagunas alrededor de Londres donde se puede nadar. Los invito, son limpias, son muy lindas. Vienen muy bien en verano. Entonces lo que hace BMW es linkear esta empresa, que es Stay Wild, con su marca, porque los tapizados de las nuevas camionetas BMW tienen este tejido, un tejido ecológico y vegano y demás. Y Vogue se asocia para comunicar esto. Entonces las colaboraciones entre marcas son mucho más frecuentes, sobre todo marcas que tengan que ver. Bueno, y con esta idea de la galería de arte le traje 3 cuadros, en vez de compartir mi website donde están los fotógrafos y demás, y tenía que ver con un poco para ver qué se puede hacer desde allá, qué consejo, qué máximas se podía traer, y tiene que ver con el cuadro de Magritte, tiene que ver con ver y observar. Un profe me dijo una vez, hay que observar, me llevó a un supermercado, me paró 2 horas, yo observé todo, no entendí nada, y en realidad tenía que ver con observar el comportamiento del consumidor.
lo mío va por ahí, pero es observar, pero también observarse a ustedes. Es muy importante que sepan su diferencial. En mi carrera fue definitivo, fue muy útil. Entonces, poder descubrir su diferencial observándose. El grito es porque necesitan gritarlo. Si tienen un diferencial y están seguros de eso, hay que gritarlo, hay que salir y gritarlo y decirlo. Y el último tiene que ver, el de Dalí tiene que ver con que al salir, el observarse, descubrir su diferencial, salir al mercado o al mundo a decirlo, tienen que ver con un proceso, son parte de un proceso. Entonces, en este A a Z del mercado, en este end-to-end process, ¿qué quieren hacer? ¿Qué los hace felices? Entonces, pensar en eso también es muy importante. Y traje 3 pósters de Londres, que en este proceso de observarse, descubrirse, generar su diferencial, salir a comunicarlo y darse cuenta dónde están dentro del mercado, también es keep calm and carry on. Va a llegar, es cuestión de perseverar. La perseverancia es muy importante y no bajar los brazos, porque el diferencial está en ustedes y se puede. Así que, bueno, terminamos ahí. Muchas gracias. Un honor compartir este espacio. ¿Hay alguna pregunta para Gustavo? Si es que... Estos ya son con presupuesto, en todo caso. Por favor. ¿Alguna pregunta? ¿De verdad? Sí, tengo un montón de preguntas. Cuando te fuiste a Londres, ¿te fuiste a buscar qué? Me fui con mi pareja, que no es un dato menor, y me fui a buscar lo que me faltaba acá. Me fui a ver, estoy muy agradecido de mi educación y mi formación, pero me fui a prosperar, a hacer cosas que tenía ganas de hacer, a probar. Y, sí, creo que fue eso. Pero con la idea clara de trabajar en publicidad, en Sí. lo que vos te habías formado. Y demás. Sí. A ver, no es mi intención inspirar a que vayan todos. No. Para que tengan una idea, yo me fui con 3. Yo estaba muy contento con mi trabajo acá. Las campañas que hacía me gustaban, pero sentía que me faltaba un poquito. Me llevé 3 entrevistas acá, desde acá para allá, y que me costó muchísimo conseguir. La primera fue con Madre, en Londres, golpeé la puerta, un garage. ¿Quiere trabajar gratis 3 meses? No. La segunda fue con Ogilvy, que estuvo interesante, pero Ogilvy muy sabiamente me dice, ¿hace cuánto que llegaste? No él, la agencia. ¿Hace cuánto que llegaste? Y, no sé, un mes. Y sabiamente me dijeron, no, necesitas más tiempo. Porque básicamente necesitaba conocer el mercado, necesitaba saber qué pasaba, quién eran los jugadores, cómo era. Y en ese momento no lo sabía. Y la tercera fue con J. Walter Thompson, que fue con mis compañeros del IES. Siempre decimos, vamos a trabajar en J. Walter Thompson. Yo fui al edificio, lo vi, fue un trabajo de investigación, saber quién me podía entrevistar en J. Walter Thompson. Le mandé unas flores, que me gasté dinero que no tenía en ese momento. Le mandé unas flores, le mandé una carta, contándole de mis sueños y bla, bla, bla. Y me devolvieron las flores y me devolvieron la carta. Y la carta decía, somos un equipo de excelencia y no podemos permitirnos que una persona trabaje con nosotros si tiene un error de ortografía en la carta. Yo había puesto believe con las 2 con B larga, una cosa así. Y yo dije, yo no me puedo permitir trabajar en una agencia que no permite eso. Así que, bueno, ahí el camino se puso un poco más complicado y es cuando entro a Fashion Shot.
Así que ese fue un poquito el camino. No fue fácil. Yo voy a esperar. ¿Con cuánta gente habías hecho colaboración? ¿Con cuántos famosos te juntaste? ¿Famosos? Sí. Y a lo mejor son famosos allá, pero acá no sé si son tan famosos. Con varios. Tuve la suerte de trabajar, sí, con muchos famosos, pero la verdad que muy profesionales. El mercado es bastante profesional, pero siempre fueron muy amables, muy cordiales y súper profesionales. El hijo de Jude Law un poco se nos escapó en un momento, pero bien. ¿Te responde la pregunta? Sí, me responde. Sí, ok. Cool. Si habías hecho algo acá antes de con respecto a moda, ¿cómo te metiste en ese mundo de moda? Mira, en realidad siempre supe que me gustó. Creo que mis padres se dieron cuenta primero. Siempre me gustó el mundo de la moda. Con la campaña de Duke, todas las modelos eran de afuera. Bueno, había modelos de Buenos Aires, modelos de afuera. Las fotos las hizo Machado Cicala. Entonces fue como descubrir un mundito de... esto está muy bien. Y sentí que me gustó. Y después cuando empecé allá siempre me gustó. Y en un momento después de Fashion Shot, dije no, voy a volver a la dirección de cuentas pura y dura y quiero trabajar en marcas que no tengan que ver con moda. Y me llamaron Topshop. O sea que fue como... Sí, y me encanta, amo la moda. Sí. Sí. Cuando estás en el proceso creativo, ¿cuándo sabes frenar y decir esta es la idea que va o cuándo seguís en búsqueda de? Yo no soy creativo, me considero creativo como una persona creativa, pero mi rol no es puramente creativo. Mi rol tiene que ver con la dirección de cuentas en la parte de producción. Lo que sí sé, y que me gusta mucho, es poner, no límites, pero encuadrar el trabajo de los creativos. Y en eso me gusta y en eso soy muy bueno. Que tiene que ver con, no sé, queremos volar 35 modelos de Victoria's Secret para que lleguen mañana y... No, eso no va a pasar. Entonces, desde ahí de un detalle de producción muy chiquito hasta encuadrar el trabajo creativo y manejar la relación con el cliente porque yo sé lo que el cliente quiere y sé hasta dónde el cliente puede llegar. Pero es enmarcar el trabajo de los creativos y hacer mi aporte dentro de las reuniones de brief. ¿Te responde eso? Sí, un poco sí. Gracias. Hablaste de pruebas, de que te ibas a ayudar a probar, hablaste de desafíos y se vieron plasmados. Te quería preguntar cómo te relacionas vos, digamos, cómo te relacionabas antes, porque quizás hoy estás más ducho, y cómo te seguís relacionando con el miedo al fracaso. A ver. El miedo al fracaso siempre está. Hay muchos factores que hacen que sean más altos o más bajos. La experiencia supongo que hace que el miedo al fracaso sea un poquito más bajo. Cuando uno se hace más grande, que toma más previsiones, se hace un poquito más bajo también. Y cuando uno empieza a experimentar, creo que el miedo al fracaso se reduce también. En un ejemplo que decía una de las chicas era el miedo al fracaso o en el presupuesto, que se agregaba más presupuesto o tenías ese tipo de cositas. Si entrego un presupuesto estoy seguro que lo puedo cumplir. Y si le tengo que decir, no, esto no está incluido, o si le tengo que decir, no sé, en mis presupuestos yo siempre tengo al final dinero de contingencia, ¿sí? Como un contingencia. Sí, y eso me cubre en el caso del presupuesto, digamos.
El miedo al fracaso no se pierde, vas desarrollando herramientas que hacen que ese miedo sea un poquito menor. Pero siempre está, puede pasar. Y en realidad fracaso será un error, todos cometemos errores y a todo el mundo le pasa. Más grande, más chico. Y lo importante es que siempre manejamos el dinero de otro. Entonces eso es... ¿Es nuestro fracaso? Sí. ¿Alguna pregunta más? No hace falta ahora. En realidad quería destacar la capacidad resolutiva que vi en tu caso, cuando por ejemplo hablaste sobre cómo ayudaste al otro productor con su modelo, que había faltado. Que creo que también es algo que siempre hay que tener en cuenta, que muchas veces nos ahogamos en vasos de agua y tener esa capacidad de resolver el problema, que a veces no es un problema, simplemente es un punto de vista, es clave para todos, nuestro rubro. Era eso, simplemente destacar ese punto. Sí. Sí, lo que pasa es que lo bueno, y uno de los motivos por el cual yo estoy de vacaciones, o sea, uno de los motivos que quería contarles un poco mi experiencia es transmitir esto también. A mí, la universidad a mí me dio mucho, el IES me dio mucho, mis compañeros, el trabajar en agencias. Entonces era un poco eso también, que tenía que ver eso que a mi jefe le pareció fantástico y me duplicó el sueldo y me ascendió, para mí fue natural. Y es natural en nosotros, porque nos guste o no, tenemos siempre un plan B, nos guste o no, sabemos cómo atarlos con alambre, buscamos las soluciones, cuidamos el presupuesto, son cosas que las tenemos internas y que por ahí no nos damos cuenta. Entonces el hecho de siempre tener como un plan B, otra opción, que es una gimnasia que desarrollamos acá, es muy útil. La disyuntiva está entre largarse solo, ir a una agencia. Estoy bien diciendo que por ahí laburar en una agencia y con empresas grandes como que creces muchísimo más y por ahí te podés explayar mucho más profesionalmente que solo. ¿Está bien decir eso? Mira, yo en un caso, en un punto comparto con ella. Está muy bueno aprender cuando estás en relación de dependencia, porque los errores los paga otro, de alguna forma. Pero si uno le pone pasión al aprender y se destaca y demás, está muy bien porque acompañas el sueño de otro. El tema es que ¿qué quieres hacer con tus sueños? Cuando tenés la necesidad de que tus sueños sean propios y el miedo al fracaso por ahí es un poquito más chiquito y tiene que ver por ese camino. En mi caso, básicamente Topshop quebró, en 2 semanas se acabó. Y siempre tuve el bichito de largarme solo. Y dije, bueno, me largo, pruebo. Tuve apoyo de mi pareja, tuve apoyo de amigos, me asesoré, planifiqué, busqué todas las herramientas que necesitaba y las cosas que yo no sabía, busqué profesionales que sí les sabían hacer. Y de ahí me largué solo. Entonces mi base para largarme solo era fuerte y me sentía confiado. También es cierto que el mercado ha cambiado muchísimo. Yo acá veo que hay home office y sí, allá hay home office, pero ha cambiado, el paradigma es distinto, ha cambiado. No solamente se trabaja, bueno, el lunes trabajo en mi casa, el martes en la oficina. Tiene que ver con, este es tu trabajo, este es tu sueño, así trabajas en relación de dependencia o no, hacelo. O sea, te ponen un objetivo, a mí me dan, esta es la campaña, este es el brief. Si yo estoy en China, si trabajo a las 3 de la mañana, o si trabajo de mi casa o voy a la oficina, a nadie le importa. Mi equipo, tengo 5 chicas en el equipo, 3 de ellas viven afuera. La consigna es a las 10 de la mañana nos vemos todos. Una está en la playa, en Lisboa, y no te miento, y todos con envidia en Londres con lluvia, pero la otra está en el mar, pues su novio es pescador, y ha cambiado mucho la forma. Si la campaña está a tiempo, haz lo que quieras. Lo que se compra, o sea, digamos, lo que se persigue es el talento de esa persona. Si ese talento la persona lo desarrolla a las 3 de la mañana,
en una playa haciendo surf, que lo haga, pero ha cambiado mucho eso. Quería saber si tenías un equipo propio de un staff permanente o si contratabas más freelance o si es más a proyecto y armas un equipo de laburo dedicado y exclusivo a... Eso es otro de los cambios que ha habido también. Y los equipos son por proyecto, los equipos son freelance, pues yo soy un consultor freelance y los equipos se adaptan a lo que necesite el cliente o lo que necesite esa campaña en particular. Pero ha habido un aluvión de gente buscando la libertad y siendo free a partir de la pandemia y hay muy buen talento dispuesto a trabajar en equipos. Y el hecho de trabajar en equipo en un proyecto que represente ese equipo hace que ese equipo sea muy fuerte. En el caso de Jimmy Choo, por ejemplo, que éramos 86 y que tenés que tener una letra dentro del colectivo LGBT, ¿verdad? Ese shoot, que duró 2 días, la gente iba orgullosísima a trabajar. Entonces había otra cosita. Y ese fue un equipo que se armó puntualmente para eso. Hay gente que me dijo, si no tenés presupuesto, yo lo hago gratis. Nadie trabaja gratis. Pero estaba esa pasión de lo quiero hacer. Desde quiero que esté en mi portfolio, yo me siento identificado con esta lucha. Pero sí, los equipos los armo a partir de proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias por... después me dice Flor. Bueno. Gracias por venir a todos. La verdad que ha sido un placer escuchar a los profesionales. Espero que se vayan con una idea de poder responder a qué se dedica un publicista o una publicista. Para mí es fundamental también una pequeña conclusión, ¿no? Empezar a escuchar diferentes perfiles y ejercicios profesionales, saber que la publicidad no es tan cortito como un titular, como una idea, como una gráfica, como un posteo, ¿no? Te abre muchas puertas, te hace encontrar muchos caminos y bueno, yo sinceramente espero que encuentre cada uno el suyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Otro aplauso.